yo no sé si lo que vivo es amor o esclavitud, porque me dicen que si amo, de verdad debo soportarlo todo, pero lo que soporto me está matando. Por lo tanto, hay quienes en el nombre del amor, en lo que yo le he llamado a lo largo de los años, en el mal llamado nombre del amor, queremos hacer lo que aparentemente a nosotros nos da felicidad. San Agustín incluso va a decir, ama y haz lo que quieras. Y hay personas que tomando esa frase fuera del contexto, le quieren llamar a todo amor o a sus acciones amor y terminan haciendo daño porque como dice que yo amo, tengo la libertad de hacer lo que quiera y como yo siento bonito y estoy amando, yo puedo hacer lo que quiera. Pero ahí donde vamos a entrar ya en una problemática, porque hemos muchas personas en el mundo entendido que el amor es un sentir bonito. Cuando si nosotros nos vamos a profundidades de los textos bíblicos, nos vamos a dar cuenta que el amor no es un sentimiento, sino una decisión. Es decir, han encasillado la emotividad, los sentimientos como si fuera amor, cuando en realidad a veces el amor no se siente bonito. Y la prueba para el botón, Jesús en el Monte de los Olivos. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad. ¿Jesús estaba sintiendo bonito o estaba pasándola maluco en ese momento? Yo les pregunto, ¿la estaba pasando bien o estaba... Hombre, eso es breve, me van a matar y en 3 días yo voy a resucitar? ¿Cómo creen ustedes que Jesús la estaba pasando? ¿Qué le va a decir Jesús a Pedro y a Santiago y a Juan que estaban con él en ese momento? ¿Cómo creen ustedes que la estaba pasando Jesús? Ya Francisco dijo que mal, los demás. ¿Qué piensan ustedes? Todos mal. O sea, lo que Francisco diga, lo demás lo repetimos. ¿Cansado, crees tú? Ojo lo que el texto va a decir. Velen conmigo y oren, porque siento mi alma desfallecer. Jesús no la estaba pasando bonito. Pero por amor sabía que él debía, y tanto así que en la escuela del sufrimiento y el dolor, va a decir la carta a los hebreos, le enseñó lo que era obedecer. Y que ese sacrificio por amor nos dio la salvación. A veces nos toca hacer cosas que nos van a doler, pero por amor sabemos que debemos hacerlo. Y esto empieza, como dice por ahí, a ponerse un poco, a apretar las clavijas, cuando lo que debemos hacer por amor a Dios implica renunciar a lo que tú sientes, a ese sentir bonito. Y ahí es donde la cosa se complica. Pero ahí es donde vamos a entender poco a poco que, por ejemplo, esta mujer de esta historia que le cuenta al padre, que le decían que debía soportarlo todo, pero que ese soportar la estaba matando, la estaba llevando a vivir una vida, no lo sabemos, pero quizás muchos de nosotros hemos vivido por el mal llamado nombre del amor y por el texto, fuera de contexto, de que el amor todo lo soporta, nos hemos aguantado golpes emocionales, actitudes de los demás que nos dañan, desprecios, infidelidades, manipulaciones, amenazas, o incluso, ojo con lo que voy a decir, hasta manipulaciones cristianas. Hay algo que yo siempre les he predicado a ustedes desde que me conocen y es todo texto fuera de contexto es un pretexto. Y yo puedo tomar un texto y sacarlo de contexto y hacerte bullying espiritual. Y te puedo dañar. Yo con un texto bíblico mal tomado, sacado de su contexto, te puedo causar daño. Y hay personas que se sienten letradas, que porque creen que tienen el camino en Dios, la moral para tomar un texto y tomar solo un versículo, desvirtuarlo del texto y con eso tratar de manipularte para que tú accedas. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, en los matrimonios. Cuando dicen, por ahí me están imitando. Cuando casos, por ejemplo, de mujeres sométanse a sus maridos. Claro, hay que ver en el español qué entendemos por someter. Por eso a mí me encanta irme al griego,
al original. ¿Y qué fue lo que el autor bíblico quiso decir? ¿Por qué? Porque el texto fuera de contexto se vuelve pretexto. ¿Qué tal yo decir hoy en pleno siglo XXI, 2025, mujeres sométanse a sus maridos? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Me caen 580 y 90.000 ONG encima. Todas las feminazis salen a armar protestas y a quemar calles y de cuánta cosa. ¿Por qué? Porque los textos mal sacados, mal utilizados, pueden causar daño. Por lo tanto, alguien ha hecho creer y alguien les ha hecho creer a muchos cristianos que eso es lo que Dios espera, que amar es aguantarlo todo. Y vamos a ver qué tan cierto es eso. Incluso hay personas que han tomado la carta de los Corintios, la primera carta de los Corintios, el himno llamado la supremacía del amor, como una excusa, al punto que la han llevado a bodas. ¿Cuántas veces en los matrimonios usted no ha escuchado cuando el amor todo lo espera, todo lo soporta, el amor no es jactancioso? ¿Cuántos han escuchado ustedes eso en los matrimonios? Nunca. ¿O a cuántos matrimonios han ido y han escuchado ese texto bíblico? Es el que más se repite en los matrimonios. ¿O me equivoco? ¿Sí o no? Están como dormidos, si están aburridos, pague y vámonos. Vamos a socializar. Somos pocos, pero socializamos. ¿Es o no es? En los matrimonios sí ha escuchado ese texto bíblico. ¿Cómo dice ese texto? A ver. Que el amor, ¿qué? Todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Y nos han vendido la idea de que el amor todo lo espera. Es que tú, tranquilo, ¿de qué iba a decir? Sí. Y hasta que la muerte los separe. Así es. Y yo te doy garrote, pero todo el amor lo soporta y lo espera. Y yo te trato mal y hasta que la muerte los separe. Güey. Lo han cogido para bodas, para funerales, canciones, como si fuera una fórmula mágica. Pero Pablo no escribió esa carta para eso. Pablo, cuando escribió la supremacía del amor, no lo escribió para los matrimonios. ¿Por qué? Porque los textos, vuelvo y repito, fuera de contexto se vuelven pretextos. Saque su Biblia. Saquen la Biblia, por lo menos en el celular. Y vámonos a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Trate de tener su Biblia, traer siempre la Biblia cuando tengamos estos espacios, porque es bonito poder resaltar. Primera de Corintios, capítulo 13. Y va a hablar de diferentes Biblias, le van a llamar la supremacía del amor, el tratado del amor, en fin, siempre como exaltando el tema del amor. Y Pablo va a empezar esa carta hermosa que ya hemos escuchado. Aunque yo hable la lengua de los hombres, de los ángeles, si no tengo amor, soy como un bronce que suena o un címbalo que retiche. Y aunque yo tenga el don de profecía y sepa todos los misterios y toda la ciencia y toda la fe en forma que traslade montañas, si yo no tengo amor, nada soy. Y si repartiese mi hacienda toda y si entregase mi cuerpo para ser quemado, mas no tengo caridad, de nada me aprovecha. El amor es paciente, y ahí viene, y ahí agarran, y ese es el que toman, y ese es el que cita, que el amor es paciente, el amor es benigno, no se envidia, el amor no es jactancioso, no se engríe, no hace nada que no sea conveniente, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se regocija en la injusticia, antes se regocija en la verdad. Todo lo sobrelleva, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Se han escuchado? Que él lo dice. Es que el amor, y entonces hay muchas y muchos que están en relaciones tormentosas o tienen relaciones familiares, de pareja, laborales, que son un tormento, que son tóxicas, pero como el amor todo lo soporta, o sea, está casi que le da un derrame cerebral, que tiene casi una isquemia cerebral del estrés que tiene. Pero como el amor todo lo soporta, usted se tiene que aguantar. No, es que Pablo no está hablando de eso. ¿De qué empezó a hablar Pablo en el versículo 1? Si yo tuviera ¿qué dice el versículo 1? Léanlo, pero saquen los celulares.
¿De qué don está hablando Pablo ahí? Del don de lenguas. Del don de las lenguas. Y Pablo después dice, aunque yo tenga el don de profecía, o sea, Pablo, ¿de qué está hablando? ¿De los qué? ¿De los qué? Por amor a Dios, de los dones. Y si tú te vas al capítulo 12, ¿qué te va a decir el capítulo 12? Te va a empezar a hablar de los dones espirituales. Capítulo 11, 12, 13, 14, está hablando de los dones espirituales de la comunidad de Corinto. Él no está hablando de matrimonios. Él no está hablando de fiestas religiosas. Pablo está hablando de que está exaltando una realidad, que los dones del Espíritu Santo no son 7, que los dones del Espíritu Santo son incontables y que esa comunidad tiene una fusividad de los dones del Espíritu Santo. Está hablando de la profecía, del predicador, del que tiene el don de milagros, el don de sanación, el don de exorcismo, el don de interpretación de espíritus, el don de interpretación de las lenguas. Está hablando de la cantidad de dones mayores y menores, como le dicen en algunas partes, que no me gusta así de mucho, y está hablando de la realidad de los dones en la comunidad. Pero resulta, y aquí me lleva a mí entender ahora, bueno, ¿y para qué Pablo escribe esto? Y es lo que ahí donde yo digo que el texto fuera de contexto se vuelve pretexto. Por lo tanto, yo tengo que entender el contexto en el que Pablo escribió para poder entender el texto. Y esto me lleva a mí a entender que vamos a abordar esto en el Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo enseñe cómo Dios ama en esta parte del mundo y en el mundo en pos del amor. ¿Por qué Pablo escribió esto? La comunidad de Corinto era una comunidad que era rica, abierta a los dones, lo que llamaríamos hoy una comunidad carismática. Para que se den cuenta que eso no es de ahora, que la renovación carismática tiene 50 años. No, mi hermano, la renovación católica carismática existe desde que nació la iglesia. Si tú te vas para Oriente, allá los muertos resucitar es como aquí bañarte. Esas comunidades son abiertas a la acción del Espíritu Santo, no le tienen miedo al poder de Dios. Son muy neumatológicas, es decir, son muy abiertas a la acción del Espíritu Santo. Occidente es más cristocéntrica, se centran más en Cristo, al punto que para muchos occidentales el Espíritu Santo sigue siendo una paloma. Entonces esa comunidad era rica en dones, pero tenía un problema grande, que por cierto no se ajena a muchas realidades hoy en día. Tenían un problema serio interno en el amor. Yo soy el que predica, yo soy el que expulsa demonios, yo soy el que habla en lenguas, y se fueron dejando llevar. No está mal, los dones, ojo lo que voy a explicar, esto siempre lo explico yo en formación a comunidades, los dones no son sinónimo de santidad. Hay gente que cree que porque la persona tiene un don es santa. Bájese de esa película. Que tu santidad potencializa el don, eso es otra cosa. Nada más ayer a quién celebrábamos. ¿Qué santo celebrábamos ayer? ¿A quién? A San Charbel. San Charbel, ¿qué hizo? Un hombre ermitaño que se fue a vivir afuera, en una ermita, en una cuevita, y no volvió a tener contacto con ni con la mamá. La mamá le lloraba y le decía, mamá, nos volveremos a ver en el cielo. Le tocaba la puerta del monasterio y él del otro lado decía, ábreme para poderte ver así sea una vez más. No, mamá, en el cielo nos volvemos a ver. Y no volvió a ver a su mamá. Y cuando vio las tentaciones que tenía, se fue como ermitaño al lugar donde murió. Hoy en día, ¿cuántos milagros no ocurren por ese santo? Cuerpo incorrupto, mana aceite de su cuerpo, enfermedades terminales que la ciencia no tiene explicación, gente que ha llegado, tocado su cuerpo y se sana. Que la santidad potencializa, pero los dones son del Espíritu Santo. Y Pablo está hablando, incluso en el 12, que somos miembros de la iglesia y que los dones del Espíritu Santo son como los miembros, como el cuerpo, y hace la analogía entre el cuerpo humano con los dones del Espíritu Santo. Entonces Pablo le está hablando a la comunidad
que está teniendo y que son abiertos a los dones del Espíritu Santo, pero que tienen un problema serio con el amor. Entonces aquí Pablo lleva, y con este tema, tenían carisma, sabiduría, elocuencia, milagros, pero estaban se destruyendo internamente. Y por lo tanto habían envidias, rivalidades, orgullos, divisiones entre ricos y pobres, abusos dentro de la liturgia, desprecio por los débiles e incluso una de las problemáticas más fuertes, de las cuales Pablo las aborda mucho, y es para mí uno de los apóstoles que más abordó el tema, sino el que prácticamente lo abordó a profundidad, había muchas inmoralidades sexuales. Entonces Pablo empieza a hablar con el dolor de ver lo que estaba ocurriendo y le recordó que si no hay amor en lo que se hace, todo lo demás pierde valor. Y mira que esto es tan real que cuando aparece las visiones que tiene en el Apocalipsis y se le habla a las 7 iglesias, hay una que dice, vuelve, o sea, todo lo que haces es perfecto, pero tengo algo contra ti. Si no es la de Tibiáredes, creo que se me olvida el nombre. Y le dice, pero tengo un problema contra ti. Has perdido las mieles del primer amor. Cuando tú dejas de hacer lo que haces, o más bien, cuando haces lo que haces, perdón, sin amor, esto pierde sentido para Dios. Entonces Pablo, cuando está viendo esto, no fue escrito para adornar una boda. No fue escrito para que tú o tu pareja o la persona que te rodea, tus padres, tú como hijo, te valgas para que entonces contigo, uno, se justifiquen en todo lo tienes que aguantar y el otro es todo me lo voy a aguantar. ¿Sí ven lo que pasa cuando uno saca el texto fuera de contexto? El daño que se puede hacer. Entonces, sino para corregir, para eso, dentro de la iglesia enferma un ego que había. Y por lo tanto era una llamada de parte de Pablo para que la comunidad madurara y por ende describe un amor y esa carta se puede llamar lo que sería el amor teologal. Por eso Pablo al final va a decir, todo lo demás va a pasar, los dones, las profecías, el don de lenguas, el que tiene el don de liberación, todo va a pasar. Solo 3 cosas van a quedar. ¿Cuáles son? De aquí predicamos una de ellas. Al final del capítulo 13, el último versículo del 13, ¿qué dice? ¿Qué va a quedar? ¿Cuáles son las 3 virtudes teologales? La fe, la esperanza y el amor. De ahí es donde viene esto. Cuando Pablo está escribiendo, por eso dice, todo lo sobrelleva, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca se acaba, en cambio las profecías terminarán, las lenguas cesarán, la ciencia tendrá su fin, porque solo en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando llegue lo perfecto, y al final dice, porque ahora miramos un enigma a través de un espejo, mas entonces veremos cara a cara. Cuando habla, eso es lo que está hablando de la venida de Cristo. Ahora conozco en parte, entonces conoceré plenamente de la manera en que también fui conocido. Y al final o al presente permanecerán la fe, la esperanza y el amor. Y de estas 3, la más importante, el amor o la caridad, como se traduce. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, Pablo describe ese amor teologal, no el amor sentimental, no el amor pasional. ¿Por qué? Porque si yo te amo, pongamos el ejemplo, una persona, por no hablar de mi persona, una persona que viene y te dice, yo te amo, pongamos el caso de un hombre que te está diciendo a ti como mujer, yo te amo, y tú empiezas a sentir bonito, y tú ves a este hombre que se aparece cual Brad Pitt, todo modelo de televisión, de telenovela mexicana, o americana, y tú volteas a ver que duerme contigo un bajito, pachoncito, barrigoncito que ya ni te voltea ni te dice cosas bonitas y este te empieza a decir cosas bonitas, tú empiezas a sentir lindo. Ay, es que yo lo amo. Sí, puede que sientas lindo, pero te recuerdo que el amor es una decisión. Por lo tanto, si yo te amo, yo sé que eso no es correcto. Y por amor no me meto contigo.
Uy, pero duele. Claro, es que estás haciendo lo correcto y por eso muchas veces hacer lo correcto duele. Entonces, el amor es básicamente eso, no una parte sentimental, y Pablo lo está recordando. Por lo tanto, un amor que nace del Espíritu Santo, que no humilla, sino que edifica, que no destruye, sino santifica. Y esto me lleva entonces a buscar y tratar de entender lo que es amor y lo que no es amor. Y por lo tanto, vamos a ver unos puntos claves rápidamente para que tengamos como claridad en la temática. El amor es paciente, servicial y no tiene envidia. Va a decir esa parte. Ok. Lo que Pablo está tratando de decir con esto es que es un tema del amor que no busca la autoafirmación, sino la donación. Entonces, por lo tanto, ser paciente no es permitir que a ti te destruyan. Eso es como la mujer que tiene un esposo que es alcohólico, narcisista, dañado, que entonces yo voy a ser paciente hasta que él cambie, pero el hombre cada vez la maltrata y la humilla y la pisotea no, pero yo tengo que esperar y tengo que soportar porque eso es amor. No, espérate, es que Dios no te está pidiendo que tú hagas eso. Que tú puedas tener la fe de que él pueda cambiar es diferente. Pero lo que Dios te está pidiendo con eso es no dejarte pisotear, que tú tienes un valor. Por lo tanto, el amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y aquí es donde vamos a entender, y para esto, por eso siempre es bueno ver los textos en algún momento en su idioma, porque a veces las traducciones pueden perderse lo que se llama como la carga semántica. Se puede perder la idea que hay de trasfondo de. Entonces, por lo tanto, el amor no se puede usar como una justificación para las situaciones destructivas. Entonces aquí Pablo, cuando está hablando de soportar, no es someterse al mal, no es permanecer a que te hagan daño mientras la otra persona saber si de pronto se le da la gana de cambiar, sino que por el contrario es permanecer fiel a una esperanza cristiana en medio de unas pruebas. Por lo tanto, Pablo escribe esta parte cuando estaba siendo perseguido, cuando confrontó a Pedro en el error y exhortó a las iglesias de cuidarse de los abusadores y de los divisores. En medio de esas situaciones que Pablo está escribiendo. Entonces, cuando nos vamos al texto, la primera palabra que nos vamos a encontrar es estego, que significa o se traduce más bien como todo lo soporta o todo lo cubre. Por ende, lo que Pablo está diciendo cuando dice que el amor es estego, está diciendo es que ese amor cubre, que ese amor protege, que ese amor resguarda. Entonces no es quedarme solo con la palabrita, es que todo lo soporta, sí, pero tú estás soportando ¿qué? Porque si lo que estás soportando no está cubriendo, no está protegiendo, no está resguardando, tú lo que estás permitiendo es que abusen de ti. O tú estás utilizando el mal llamado nombre del amor, es que lo tienen que soportar porque el amor todo lo soporta. Entonces, por lo tanto, no significa callar ante el abuso, pero sí implica que el amor no ventila todo por venganza, por ego, ni guarda rencor, ni mucho más. Y ahí es donde le digo a las personas, pasó lo que pasó, listo, está bien. ¿Debió haber pasado? No. ¿Duele? Claro que duele. ¿Yo cómo puedo perdonar? Es que espérate una cosa, es que perdonar y reconciliar son dos cosas diferentes. Sea lo que haya pasado, tienes que perdonar. Eso no es una opción. La reconciliación, eso sí es opcional. Por lo tanto, cuando hablamos del amor, si estás frente a una persona, un suceso, un hecho, cualquier cosa que te esté dañando, tú perdona el suceso, perdona el hecho, perdona a la persona. Pero el ya permitir o el reconciliar, dependiendo del caso, eso va a depender de que haya un cambio real y verdadero. Por lo tanto, aquí Pablo después va a decir el pisteu. Pisteu significa en griego creer. Todo lo cree.
Y ahí es donde dice que el significado puede ser tener fe, depositar confianza, y por lo tanto el verbo se utiliza en el Evangelio, en lo que se conoce el griego koiné, en el idioma de la Biblia, está hablando de una fe en Dios. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, el que cree en mí, está hablando de ese pisteu. Entonces el amor, cuando estamos hablando de que cree en Él. Y yo sé que Él puede cambiar las personas, yo sé que Él puede hacer esto, pero el punto es hasta dónde es la voluntad, uno, de Dios, dos, hasta dónde es tu deseo, y tres, hasta dónde es el deseo de cambio de la otra persona. Entonces, por lo tanto, aquí no se trata de una credulidad ingenua, sino de una confianza espiritual, de una confianza con una esperanza, pero elige mirar con los ojos de la fe y no del prejuicio. Por lo tanto, se cree que el otro puede cambiar, se cree en el bien oculto y se cree en la acción de Dios que puede hacer en el otro. Entonces, lo bonito del amor es que, por ejemplo, cuando hay personas, digamos en el caso de las mujeres que tienen hijos, que de pronto están en malas andanzas o están por caminos que yo quiero que mi hijo viva lo que yo vivo en la fe, en la Eucaristía y todo lo demás, y mi hijo por allá dice ahora que es agnóstico, que qué sé yo, tantos casos que he escuchado, es tener esa fe y esa esperanza en tu oración de que Dios la va a escuchar y de que Él puede hacer un cambio. De hecho, aquí hay una feligres que viene, que contaba el testimonio de tantos años orando por su hijo, hasta que hace 2 semanas su hijo tuvo un encuentro con Dios y hoy está el niño, el joven entregado a las cosas de Dios. Pero tú lo ves, el pelado cabello largo, tatuado por todos lados, pero tuvo un encuentro con Dios. Y oró, San Agustín, con la mamá. Entonces lo importante es, y con esta parte de aquí voy a cerrar ese punto ya para entrar a la parte final, es que ahora viene en la esperanza, lo que es el piso, en la parte de la esperanza, todo lo espera. Entonces, esperar con una esperanza viva, con una expectativa confiada, es esperar con esperanza viva, con una expectativa que está relacionada con la virtud teologal. En otras palabras, el amor no se rinde fácilmente, espera lo mejor del otro, aunque yo vea o hoy esté viendo lo peor. Espera el tiempo de Dios, aunque el corazón esté herido. Es decir, yo puedo estar herido, estoy reconstruyendo una relación, estoy reconstruyéndome por algo que me pasó y tengo la esperanza de que las cosas van a cambiar. Y ahí finalmente va a llegar a esa palabra que se ha mal utilizado, que es hipomenou, que es todo lo soporta. Entonces vamos a tratar de entender qué quiso decir Pablo o qué significa esa palabra en griego para poderlo entender. Es lo que literalmente se puede traducir permanece debajo. Es una traducción que dice, bueno, permanece debajo, bueno, igualito a como lo entendemos nosotros cuando decimos todo lo soporta. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo lo mismo, eso fue escrito en griego. Y ahí viene la parte de una resistencia que es valiente, una perseverancia que es con propósito. Y ojo con lo que voy a decir para cerrar este punto clave. Muy usada en los contextos de persecución o sufrimiento justo. Ojo con esto, porque hay sufrimientos que son injustos y Dios no te pide a ti que tú sufras injustamente. Una persona que no te valora, una persona que te humilla, una persona que tú le importas poco, que te pisotea o que tiene que tratarte mal para él sentirse bien, eso Dios no te lo pide. Nunca creas que Dios a ti te ha mandado eso porque te ama. Eso es una falacia del maligno. No puedes permitir que otros te pisoteen. Llámese como se llame. Esposo, esposa, hijos, padres, amigos, jefes de trabajo, lo que sea. Tú tienes un valor. Y tú para Dios vales mucho. Por lo tanto, por ejemplo, cuando hablamos de sufrimiento justo, que para mí es injusto, en mi forma de verlo, cuando en la carta a los hebreos va a decir que Jesús soportó la cruz. Yo digo que es injusto porque no era justo que Jesús pagara por las embarradas de toda la humanidad. A eso me refiero. Pero para los ojos de Dios era justo, la única manera de que el hombre pudiera relacionarse o que se quitara esa brecha que había entre ellos. Por lo tanto,
Por ejemplo, permanecer firme en la vocación, en una promesa, en la fidelidad, incluso cuando es difícil. Por lo tanto, ojo con esto, no significa tolerar el maltrato o la violencia como si fuera una virtud. Porque hay personas que creen que soportar eso es una virtud y no. Nada de lo que te destruye, ni psicológica, ni espiritual, ni mentalmente, es una virtud. Nada. Por lo tanto, este verbo habla de una resistencia espiritual en la fe y no de aguantar lo que destruye la dignidad humana. Entonces, el amor verdadero no tolera el pecado, ni la injusticia, ni el maltrato. El amor verdadero corrige, protege, se aparta si es necesario y pide ayuda si está en peligro. Por lo tanto, cuando Pablo habló de que el amor todo lo espera, todo lo soporta, tiene fe, tiene esperanza, está hablando de ese amor que corrige, que protege, que tiene una resistencia espiritual, en el buen sentido de la palabra, que se aparta de lo que no está bien y que pide ayuda si se encuentra en un peligro. Miren la diferencia de lo que hemos entendido por este texto. Y te puedo apostar que los esposos lo leen, lo toman de fuera del contexto, pero no tienen ni idea de lo que eso implica. Y como dice por ahí Shrek, parece la boda de los famosos, se casan y a medias se separan, o a las 2 semanas. Porque como el amor todo lo... No, y hay que entender de que hay un sacrificio. Ahora bien, hay que entender también de que, por ejemplo, en el caso de las parejas, el lenguaje del amor, los tipos de lenguajes de amor, el aprender de que cuando yo estoy en una relación, ya mi amiga, ya mi amigo, ya mi mejor amiga no era la del colegio, no era la universidad, ahora es mi esposa. Ahora mi grupo de amigos no pueden ser los solterones que andan por ahí de fiesta en fiesta todos los fines de semana. Eso es amor. Yo sacrifico lo que sé que le va a hacer mal a mi matrimonio por amor. ¿Cuántas parejas no se han acabado por bobadas como esas? Entonces ahora es entender también lo bonito de lo que Dios te muestra en su amor, de cuánto tú vales, de la importancia de quién eres tú. Y de que yo no puedo permitir que en el mal llamado nombre del amor me vengan a mí a dañar. Hoy en día los jóvenes, por ejemplo, con el tema de la sexualidad, con la famosa prueba de amor, y que como somos novios, entonces de prueba en prueba, cuando de una vez contaba el testimonio de una señora que llegaba y le decía al padre desesperado, ay padre, ya no sé ni cómo decirle a mi hija con ese cuento era que los jóvenes se enamoran y se van a vivir juntos y que pa' ver, vamos a probar. Y el problema es que ya me la han probado un pocotón de veces y me la devuelven. Y eso pasa. Y eso no es una virtud. Eso no es una virtud. Por eso no todo silencio es amor, ni toda tolerancia es virtud. Por lo tanto, ya para entrar a la parte final, ojo con esto. Parece mentira, pero hoy en día son muchos los casos, incluso dentro del cristianismo y comunidades, de personas que viven violencia física, emocional, sexual, espiritual. Y hay personas que vienen, de pronto no malintencionadamente, pero ahí es donde yo le digo a las personas, ojo porque los textos fuera de contextos pueden generar un daño en una persona. Así se ha tomado de la Biblia. Y hay personas que llegan y dicen, Dios quiere que lo aguantes porque el amor todo lo soporta. Mire eso. Ahora usted el día de mañana si alguien le viene con el cuentecito, es que en la carta primera de Corintios 13 dice eso, usted que ya, espérate un momentico, ya yo estuve en una prédica y yo estoy a escuchilla, a mí no me venga con ese cuento, a otro perro con ese hueso. Pablo está hablando de los dones espirituales, no está hablando de matrimonio, Pablo no está hablando de pareja, Pablo nada de eso está hablando Pablo. Y si lo quieres llevar a ese contexto, el amor respeta, el amor aguanta, el amor soporta, el amor sostiene y no destruye al otro. Y ojo con esto, el amor no manipula. El que te venga a ti a manipularte con el tema del amor de Dios, eso no es de Dios. Y hay muchas personas que sufren por esto. Entonces, por lo tanto, ojo con esto, y eso no es palabra de Dios. Eso se llama manipulación. Y aunque usted no lo crea, eso se vuelve pecado.
porque eso es hacerle un mal al prójimo. Entonces, es una distorsión del evangelio. Entonces hay que tener mucho cuidado. El amor que Pablo describe no es una cadena, es una liberación. Es como el pájaro azul. Lo quiso para ella, pero lo estaba matando. Quiso tenerlo, sabía que le hacía bien, pero no podía permitir que por su deseo ese pájaro muriera. Entonces muchos de nosotros, la pregunta del millón es esa: ¿cuántos de nosotros estamos hoy, qué representa ese pájaro azul hoy en tu vida? Y podemos hablar de personas, pero podemos hablar de emociones. Y podemos hablar de cómo piensas y de lo que estás sintiendo, de tus actitudes, tus comportamientos. De incluso estar en los dos lados de la moneda, del lado en el que tú estás soportando por amor que te humillen, que te traten mal. Eso no es de Dios. O puedes estar en el otro extremo, justificándote en esta palabra, porque como tú lo yo sigo siendo como soy. Árbol que nace torcido no lo endereza a nadie. Y sigo siendo como estoy siendo, y así soy en el trabajo, y soy con mis amigos, y soy con todo el mundo. Ojo con eso. Ojo con eso, porque yo no puedo justificar mi actitud, mi comportamiento, mi forma de ser con el temita Dios es amor. Sí, Dios es amor, infinitamente amor, infinitamente misericordioso, pero nunca se te olvide que es infinitamente justo. Entonces, ya para cerrar y hagamos oración, podemos decir que este capítulo enmarca el más grande misterio del cristianismo cuando Juan va a decir Dios es amor. Por ende, no es una idea vaga, sino una persona viva que se manifestó, que fue Cristo Jesús. Y nos mostró como tal un amor que se entrega, un amor que perdona, pero también entender que es un amor que no te obliga, que no te manipula y que no te fuerza. Cristo no obliga a nadie a seguirlo. Cristo es un caballero, y lo dice el texto cuando dice día a día llamo a la puerta. Eso es ser caballero. ¿Tú crees que Cristo no tiene el poder de llegar a irrumpir en tu vida y arreglarte todos los problemas? Si viene a caer ese orgullito, no, venga para acá, mamita, vamos a arreglar cuenta. ¿Tú crees que Él no tiene el poder de hacer eso? Es que yo soy la cama, no, usted se calla, se sienta aquí, vamos a arreglar las cosas de una vez. ¿Tú crees que Él no tiene el poder de hacer eso? Aquí si quiere ya en cuestión de segundos hacer así, pum, y te arregla todos los problemas de tu vida. La que lee la palabra de Dios, la ministra general de Eucaristía, el predicador, el que tiene, venga papito, vamos a arreglar. No, es que yo soy el que venga para acá y se cae y se sienta aquí, vamos a arreglar cuenta. Pierdes el año. Él espera con amor. Yo me acuerdo una vez estando en Panamá que me levanté con el pie izquierdo y le dije, Señor, ¿sabes qué? ¿Por qué no te amaneces un día de estos con el pie izquierdo tú y mandas un meteorito que borre el planeta Tierra? Y que va a caer que la mitad, no, que caiga en el centro y que la destruya todita. Y me acuerdo que con rabia cogí la Biblia y yo no soy de hacer eso, pero cogí la abrí y salía el versículo que decía, porque yo espero hasta el último segundo para que el pecador se arrepienta. Ya entendí. Entonces es entender ese amor que a veces puede ser inentendido. Un amor que no cabe en nuestra cabeza. Por lo tanto, Jesús cuando fue maltratado, no dijo que estuviera bien lo que pasó. Él no llamó al sufrimiento por la parte sencilla del, ay sí, que lico, voy a sufrir, sino que lo transformó en redención. Y aquí es donde viene lo bonito de la historia de ese amor de Dios. Yo no sé lo que tú estés viviendo y creo que todos estamos pasando en nuestras vidas historias, situaciones, problemáticas que nos roban la paz. Pero algo quiero que tengas claro, que muchas veces se nos olvida en medio del dolor, del sufrimiento, de la angustia, de la preocupación, de la enfermedad, de lo que esté pasando en nuestras vidas. Como dice la carta a los romanos, que Dios provee todas las cosas para el bien de quienes le aman. El cómo va a pasar, no lo sé. Pero quiero que te lleves hoy el hecho de que en el amor de Dios, Dios tiene un plan contigo. Que hay un plan de salvación.
que lo que te está ocurriendo a ti va a ser un tremendo testimonio de vida. Que hoy no lo entendemos, que hoy duele y duele mucho. Y duele feo y no es agradable. La cruz no fue agradable. Y esto es para todos. Para todos. Desde el Papa hasta el más humilde dentro de la iglesia. A veces no entendemos lo que ocurre. A veces no entendemos por qué pasa, pero ojo, tratar de entender y de lo que yo estoy viviendo es también entender de que yo valgo para Dios y de que Dios no me está pidiendo a mí que yo me deje humillar, que yo me deje pisotear, que yo me deje maltratar, porque es que el amor todo lo soporta. No, Dios no quiere eso en tu vida. Y aquí es donde está la ventaja que sacaron los santos de la iglesia. Muéstrenme un solo santo en la iglesia que no tuvo un problema. Uno, muéstrenme. Situaciones tenaces. Solo que ellos se llenaron de esperanza y en medio de sus lágrimas, de su sufrimiento, depositaron confianza en de que Dios tenía un plan para sus vidas. Y eso cuesta, porque eso es una fe, que incluso puede ser una fe hasta cierto punto ciega. Porque nosotros vemos y actuamos por lo que vemos. Y por eso van a escribir por allá en la carta a los hebreos que la fe es la acción, podemos decirlo así, que la fe es la certeza de las cosas que no podemos ver. Ojo, no de que pasen como queramos, sino de las cosas que no podemos ver. Y quizás hay cosas que no entenderemos aquí, las entenderemos allá, cuando estemos con Él. Y en eso implica también el amor, de ese amor ciego en Él. Por lo tanto, ya para ir cerrando, entendamos siempre y nunca perdamos de vista que el amor nunca se puede oponer a la dignidad de una persona. Cualquier relación que humille, que dañe el alma o el cuerpo, no viene de Dios, aunque se disfrace de amor. Nunca perdamos eso de vista. Y ya para cerrar, amar como Cristo nos amó. ¿Debes soportar las conductas dañinas, manipuladoras, violentas, mentirosas por amor? La respuesta es no, no estás obligado a soportar eso. Jamás. Porque soportar no es permitir el abuso. Por tanto, Cristo no le pide, o Dios no le pide a sus hijos que se queden a vivir en el fuego para amar el incendio. Jamás pienses eso. Por tanto, el amor cristiano no es un sentimiento, es una decisión que nace del Espíritu Santo. El amor no es permisividad, es una donación con discernimiento. Ojo con eso. Discernimiento. El verdadero amor no justifica el maltrato. Nunca cae ante la injusticia. Perdona, sí. Deja en libertad la deuda que el otro por lo que te hizo. Sí. Eso sí, eso es amor. Pero no justifica lo que ocurrió. Otra de las cosas es que amar como Cristo no es morir a una... amar como Cristo no es vivir en una relación abusiva, sino más bien es vivir en la verdad que te libera. Y hay relaciones interpersonales que hay personas que les gusta decir hay que cerrar el ciclo. ¿Sí ha escuchado esa expresión? Es que hay que cerrar el círculo, hay que cerrar el ciclo de esto que pasó. ¿Se ha escuchado eso alguna vez en su vida? ¿Sí o no? ¿Nunca has escuchado eso? ¿Primera vez en la vida que escuchas esa expresión? ¿Seguro? ¿Primera vez? Hay que cerrar este ciclo, hay que cerrar el ciclo. Ya este ciclo se acabó. ¿Se ha escuchado eso alguna vez? Y eso es una expresión que yo le voy a enseñar y que me costó entender a mí. Cuando usted dice hay que cerrar el ciclo, esa expresión viene de círculo. Y usted sabe que el círculo podemos decir que no tiene, por decirlo de una manera, ni un principio ni un fin, ni un comienzo ni final. Pero cuando usted va a hacer el círculo, usted primero coloca un punto y lo termina, ¿dónde? Donde comenzó. Entonces, ojo con esto. Yo aprendí en la vida que hay situaciones, que hay personas, que hay relaciones, que hay circunstancias
que yo no puedo decir hay que cerrar el ciclo, sino que hay que poner un punto final a la historia. Pare de contar. Por muy doloroso que sea, hay historias en nuestra vida que requieren un capítulo final. Punto y abajo escribir fin. The end. Por lo tanto, con esto cierro. Cristo te pide un amor o amar como Cristo amó de manera paciente, pero no ciega, que no guarda rencor, pero dice la verdad, que soporta el dolor, pero no perpetúa el abuso, que perdona, pero no valida la injusticia, que desea la conversión del otro, pero no deja el alma expuesta al veneno constante. Por tanto, tú eres digno de amor para que otro te venga a ti a estar humillando, te venga a estar a ti pisoteándote, sino que te eleve y que ese amor de Dios no te obliga a callar tu dolor, sino que te invita a sanarlo en la presencia de su Hijo amado. Amén. Te voy a invitar a que hagamos oración en este momento. Vamos a pedirle a Dios, por medio de esta enseñanza, que nos regale esa gracia de vivir ese amor de Él, que nos permite vivir en la libertad y de entender de que independientemente de lo que hayamos vivido, de lo que hayamos pasado, Dios es un amor que muchas veces no podemos imaginar. Vamos a pedirle a ese Espíritu Santo de Dios que nos regale esa gracia sobrenatural. Señor Jesús, en esta noche queremos pedirte que nos invites, que nos enseñes, Señor, a amar como tú amas. Que libéranos en este momento, Señor Jesús, de ese amor distorsionado que destruye el alma. De ese texto bíblico que muchas veces hemos malinterpretado, incluso nosotros mismos, y hemos justificado las actitudes de otros en nuestra vida. Al citar la primera carta a los Corintios, capítulo 13, cuando dice que el amor todo lo soporta y todo lo espera. Que hoy entiendo, Señor Jesús, que no es un soportar donde me humillen, que no es un soportar que me maltraten, sino un soportar que edifique. Un soportar de crecer, un soportar de caminar juntos. Donde se reconozcan los errores, donde se reconozcan las actitudes y comportamientos dañinos para cambiarlos. Hoy te pido, Señor Jesús, que sanes nuestras heridas, que renueves nuestro corazón en esta noche. Y haznos capaces de vivir en el amor que viene del cielo, el que es puro, libre y fuerte, valiente. Un amor que no se vende, que no se acomoda, que no se rinde. Libérame de ese mal llamado amor en el que me humillan, en el que abusan de mí, en el que no me valoran, en el que se aprovechan para hacerme daño o que se aprovechan sin importar lo que yo siento, lo que yo pienso. Ese amor que muchas veces se acomoda, que se rinde, que se vende, que es interesado. Por eso, Señor Jesús, el amor que eres tú mismo, el mismo corazón que late junto con el nuestro, ese que se subió en la cruz del Calvario y que derramó agua y sangre por amor a nosotros. Te pido, Espíritu Santo de Dios, en esta noche que vengas y que toques lo profundo de cada uno de nuestros corazones, nuestras heridas. Que nos permita, Señor Jesús, amar a nuestros enemigos. Ahora sí puedo entender mejor ese texto cuando habla de amar a nuestros enemigos. Es de amar para orar por ellos, de que cambien, de pedir por sus vidas, de pedir que cambien sus corazones,
pero no significa que yo tenga que llevármelos a vivir a mi casa y que me sigan maltratando ni dañando. Es ese amor capaz donde ya yo no le deseo el mal, donde ya yo no deseo justicia por lo que me pasó y lo que me hicieron, sino que deseo más bien que su alma no se condene, que su alma no se pierda, Señor Jesús. Y yo te pido por el corazón de cada uno de los que está aquí presente y aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales, que sane, Señor Jesús, sus corazones en esta noche. O en el momento, para ti no hay tiempo ni espacio cuando sea vista esta enseñanza. Regálale, Señor, esa paz que proviene solo de ti. Dale la libertad y rompe las cadenas en el mal llamado nombre del amor que se han puesto en sus vidas y que han cargado por tanto tiempo causándoles tanto daño.